Y aquí en la parashá Bejucotai, el versículo 4 dice, les concederé sus lluvias en su momento y dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Y las lluvias que nos menciona aquí la parashá, les daré las lluvias a su tiempo. Habíamos hablado en algún estudio anterior acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y podemos ver, aquí tengo una gráfica acerca de la lluvia temprana. El versículo de la parashá nos dice, y les daré las lluvias a su tiempo. Está hablándonos en plural, sus lluvias. La lluvia temprana, de acuerdo a los sabios de Israel, es la que cae en el mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre. El mes de Tisri es el que nos trae esa lluvia temprana. Y esta lluvia temprana está conectada con el viento del norte. Tiene que ver con la venida del Mesías al final de los tiempos, en otras palabras, la segunda venida. Y dicen los sabios de Israel que cuando el humo del altar en este tiempo de la lluvia temprana se inclinaba hacia el lado norte sobre el altar, la lluvia sería abundantemente. La lluvia tardía, por lo contrario, el mes de Nisan es el que trae la lluvia tardía y esta está conectada con el viento que sopla del sur. Dicen los sabios que cuando en tiempo de Nisan el viento soplaba sobre el altar del sacrificio y se movía a la columna hacia el lado sur, era que iba a haber grande lluvia, pero también la lluvia tardía que tiene que ver con Nisan tiene que ver con la primera venida del Mesías. Él es la lluvia temprana y la lluvia tardía. El libro de Joel nos dice en el mes primero, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo puede haber dos lluvias en un mismo mes? Tiene que haber 2 meses primeros. En este caso, el primer mes del calendario civil y el primer mes del calendario religioso. Y después de la muerte de Yeshua, dice el Talmud de Babilonia, en Baba Batra, tratado Baba Batra en el 5b, después de la destrucción del santuario, la lluvia que traía el viento del sur dejó de caer. En otras palabras, la lluvia tardía, que es del mes de Nisan, tuvo su cumplimiento y ahora nada más estamos esperando que venga la lluvia temprana, que vendrá en lo postrero de los tiempos a instituir el reino aquí en la tierra. La lluvia temprana no es otra cosa, ahí lo tengo en el idioma hebreo en letra roja, dice Lechem, Kinatan Lechem et Hamorá Letzadaká. Dice, ustedes también, hijos de Sión, alégrese y gócense con el eterno su Elohim, porque les ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía. Y la Biblia en español dice, como al principio, pero en el idioma hebreo, esta porción que viene en el libro de Joel, dice, la lluvia temprana y la tardía, Berishon, en el primero, Berishon. ¿Cuál es el primero? En el primer mes. ¿Y cómo puede darnos 2 lluvias en un solo mes, a menos que entendamos lo que significa el calendario con el mes primero del calendario civil, que es Tishri, y el mes primero del calendario religioso, que es Nisan? El Mesías es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la letra roja nos dice que esta lluvia se le llama Hamorá Letzadaká. Al Mesías se le llama el maestro de justicia y está directamente conectado con la lluvia, ya sea temprana o tardía, y a él se le llamaba el Moré Tzadaká. Lluvia es igual que Moré o maestro, Moré Tzadaká. Y tengo aquí un par de versículos. Juan 12:28 dice, cuando llegaron con Miriam y le dijeron, el maestro está aquí y te llama. Miriam, la hermana de Lázaro. El maestro está aquí y te está llamando, y se levantó rápidamente y vino a él. También en Lucas 22:11 dice, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer el cordero de Pesaj con mis discípulos? En otras palabras, cada vez que se refería a la lluvia, tiene que ver con el maestro de justicia y no es otra cosa que el Mesías. Y la gente del siglo I sabían que él es la primera venida y segunda venida, tiene que ver con la presentación del Mesías, ya sea en cualquiera de sus 2 tiempos. En este caso, la siembra y la cosecha
También nos está diciendo aquí el versículo 5, y les durará su trilla hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra, y comerán su pan hasta saciarse, y residirán en seguridad en su tierra. Aquí está haciendo una promesa el Eterno. Dice, habrá total seguridad para ustedes en su tierra. Verso 6, y daré paz, daré shalom en toda la tierra, y descansarán o yacerán, y nadie los hará temer. La promesa del Eterno de traer toda esta protección y paz al pueblo de Israel está intrínsecamente ligada a la lluvia, que es el Mesías, temprano o tardía, pero también está intrínsecamente relacionada a la trilla, a la vendimia, la siembra y la cosecha. El libro de Juan, en el capítulo 4, cuando está el Mesías hablando con la mujer samaritana, y dice, ¿no dicen ustedes que quedan aún 4 meses para la cosecha? Y aquí se está refiriendo a la cosecha, ya sea del inicio del año o al final de año. En este caso se está refiriendo a la cosecha que tiene que ver en el mes de Tisri. Y dice, levanten sus cabezas y vean que los campos, dice, levanten sus ojos, perdón, y miren las regiones o los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce y el que cosecha también se goza. Verso 37. Porque en esto el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y este concepto de siembra y de cosecha tiene un significado que tal vez no lo podemos interpretar por su magnitud, pero tratando de iluminar un poco nuestro entendimiento, el que siembra y el que cosecha, como dice el libro de Juan, para que el que siembra se goce y juntamente con el que cosecha, dice el libro de Amós en el capítulo 9, verso 13, aquí vienen días, dice el Eterno, que el que ara alcanzará al segador, al cosechador, y el pisador de las uvas al que lleva la semilla. O sea, habrá tanta bendición que el que está todavía levantando la cosecha ya lo está alcanzando el que está listo para sembrar. Y la escritura nos dice, los sabios de Israel, perdón, en el Midrash Bereshit Rabbah 93.5, dice los sabios de Israel que el arador se refiere al Mesías ben David y el cosechador se refiere al Mesías ben Yosef. En otras palabras, ¿quién es el que trae la semilla? Los sabios de Israel nos dicen, no es otra persona, sino Yosef. Yosef es el que trae la semilla porque él es el que trajo a la semilla a sus hermanos a la tierra de Mizraim. Y él es el que se reconoce al Mesías de la casa de Yosef como el que trae la semilla. ¿Quién es el que cosecha? El Mesías de la casa de David es el que pisa aquí abajo tengo una explicación. Este Midrash nos enseña que es el Mesías ben Yosef quien siembra la semilla. Y es el Mesías ben David quien cosecha y quien pisa las uvas del lagar del Eterno, lo que vimos la parashá pasada. Y es el Mesías de la casa de David quien termina alcanzando a la semilla del Mesías ben Yosef, la casa de Yosef, en otras palabras, las tribus en la dispersión. El pueblo de Israel esperaba que viniera el Redentor de Israel, pero no sabrían si primeramente vendría el Mesías ben Yosef o el Mesías ben David. Los sabios de Israel nos enseñan que la Torá primeramente habla de Yosef y después de estar hablándonos de toda la narrativa de Yosef, sin ninguna explicación nos empieza a introducir con la narrativa de Yehudá. Y uno se queda pensando, ¿qué tiene que ver Yehudá con toda la historia de Yosef? Y ahí nos está introduciendo la Torá acerca del Mesías ben Yosef. Viene primero y después viene el Mesías de la casa de David. Cuando Yohanan Hamadbil o Juan el sumergidor o Juan Yohanan el purificador fue encarcelado por Herodes porque lo acusó de haber estado haciendo iniquidad con la mujer de su hermano, y estando Juan en prisión,
mandó decirle a Yeshua, le dijo a sus discípulos que le preguntaran, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Yeshua le dice, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, etcétera, etcétera. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. En otras palabras, la mente judía de ese tiempo entendía que no son dos Mesías. Juan estaba preguntando, ¿eres tú el Mesías ben Yosef o eres tú el Mesías ben David? Y Yeshua le dice, no es que vengan dos Mesías, es un Mesías en dos presentaciones, un mismo individuo presentándose en dos tiempos diferentes. El pueblo de Israel hasta este día, la casa de Judá, dice, si Yeshua hubiera sido el Mesías, hubiera traído paz a la tierra, hubiera instituido el santuario en la tierra de Israel, hubiera traído a las tribus de regreso de toda la dispersión. Y ellos dicen, no puede ser él el Mesías, porque él mismo dijo, no vine a traer paz, sino espada. Pero, ¿cómo interpretar las palabras del Mesías correctamente? Grande cantidad de dichos dijeron diferentes rabinos en diferentes épocas, y de nadie ponemos en tela de juicio el entendimiento de lo que está hablando en sentido figurado. Y cuando viene el asunto de Yeshua diciendo estas palabras, la gente pone en tela de juicio diciendo, si él fuera el Mesías, él mismo dijo, no vine a traer paz sino espada, y el Mesías de Israel no puede traer espada sino paz a la tierra. Lo lógico es que el Mesías de la casa de Yosef viene primeramente. ¿Por qué no querían los hermanos a Yosef? Porque Yosef quería llevar la Torá a todas las naciones. Él quería traer salvación como nuestro padre Abraham. Él, dice la escritura, él era sabio porque ganaba almas y su tienda estaba abierta diariamente, sus ventanas y sus puertas, para si acaso viniera un alma y él pudiera hablarle de la santa y bendita Torá. Y Yosef, que fue enseñado por su padre Jacob en todo lo que Abraham, Yitzhak, Jacob, y aprendió también en la yeshiva de Eder, todo lo que aprendió Jacob se lo enseñó a Yosef. Yosef, su meta era traer salvación a toda la criatura del Señor del universo, bendito sea su nombre. Y los hermanos no querían esto. Los hijos de Lea, la casa de Judá, ellos son celosos de la Torá. Ellos son como Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Dice, ¿para qué llevar la Torá a un pueblo que no va a honrar la Torá? Más nos vamos a tardar en enseñarles a comer kosher, a enseñarles los servicios, cuando a la siguiente generación van a estar nuevamente comiendo animales impuros y tratando con deshonra la santa y bendita Torá. Y la casa de Judá son muy celosos, no quieren llevar la Torá a cualquier individuo sin ninguna razón importante. Yosef, él quiere llevar la salvación. Y Yeshua, él vino primeramente representando a la casa de Yosef. La primera misión y la más importante del Mesías ben Yosef no es instituir el reino. ¿Para qué instituir un reino lleno de gente impía? ¿Para qué regresar a las 12 tribus de Israel, estando el reino en Jerusalén, el santuario en el monte Moría y el Mesías reinando, con tribus llenas de un corazón lleno de impiedad? El Mesías primeramente viene a establecer el pacto de nuestro Padre con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. ¿Y cómo lo hace? Dando su vida en rescate por nosotros, y de esta manera el que cree que Él es el Mesías, Él transforma los corazones de esas personas. Y eso es lo que el Mesías primeramente viene a establecer, el reino en el corazón de los individuos, pero vendrá por segunda vez sin tener nada que ver ahora con el pecado y establecerá el reino. Por esa razón, cuando el tabernáculo estuvo siempre en movimiento, estuvo por mucho tiempo en Shiloh, y Shiloh es el territorio de Yosef. Cuando estaba en el territorio de Yosef, el tabernáculo no necesitaba muros de protección, ni tenía que estarse cubriendo el servicio ante los ojos de toda la comunidad y de las naciones. Cualquier persona que miraba el tabernáculo desde alguna de las colinas o montañas podría poner un altar particular y ofrecer holocaustos al Señor del universo, bendito sea su nombre. Pero una vez que vino el rey David, que es de la casa de Judá, estableció el santuario en el monte Moría y lo rodeó de muros. Es una casa estable.
Ya ahora no cualquiera puede ver el servicio dentro de los muros en el monte Moría. Ahora, para presenciar el servicio, tiene uno que entrar y ser partícipe del servicio. Y ahora en el Sidur decimos todos los días, Señor del universo, el santuario ha sido destruido por causa de nuestros pecados y ya no tenemos a los Kohanim bendiciendo, ni a los Leviim cantando en la plataforma, ni a los Israelim presenciando el servicio. El Sidur no nos lo explica con detalle, pero todos los Israelim, sabemos que presenciar el servicio ya no es en las colinas, sino dentro de los muros del santuario. Y eso es lo que vino a establecer el Mesías de la casa de Judá. Cuando a David iba a venir, él mismo dijo, soy como un abortivo. En primer lugar, yo no quería nacer, no quiero venir a batallar con gente impía, gente que no estudia la Torá y que no se compromete. Y por eso vendrá por segunda vez a establecer el reino con gente que ha sido transformada desde el fondo de su corazón. Entonces, en este sentido, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Después de estos midrashes, jamás volveremos a leer el capítulo 4 de Juan con el mismo entendimiento. Jamás volveremos a leer 2 de Corintios, capítulo 7 hasta el 9, cuando habla de la siembra y la cosecha, que no se refiere a dinero, sino a la condición de un corazón de un creyente que está profundamente enamorado del Mesías y que anhela la venida del Mesías. Y esta parashá nos dice nuevamente aquí en el verso 7, y perseguirán a sus enemigos y caerán delante de ustedes por la espada, y perseguirán de ustedes 5 a 100, y 100 de ustedes a 10,000 perseguirán, y caerán sus enemigos delante de ustedes por la espada, y me volveré hacia ustedes y les haré fructificar y los multiplicaré. Y viene la frase clave, y estableceré mi pacto con ustedes, dice el Eterno. Aquí, moti et briti atchem, con ustedes. Dice el versículo 7, el 8, perseguirán de ustedes 5 a 100. 5 a 100 se interpreta 1 por cada 20. O sea, uno de ustedes, si lo dividimos entre 100, cada uno de ustedes perseguirá 20. Y luego dice, pero 100 de ustedes perseguirán a 10,000. O sea, cada uno de ustedes ahora va a poder perseguir a 100. De uno que persigue 20, ahora uno se multiplicó, puede perseguir a 100. La pregunta es, ¿cómo puede alguien fortalecerse y perseguir de 20 a 5 veces más? Ya no puedo perseguir solamente a 20, ahora el Eterno me da la fortaleza de poder perseguir a 100. Rashi dice, en este contexto, no podemos comparar el hecho de que poca gente observe los mandamientos a mucha gente observando los mandamientos de la Torá. En otras palabras, no es lo mismo 5 estudiando la Torá del grueso de la comunidad a que 100 de la comunidad estén siendo celosos de la Torá. Dice, y estableceré mi pacto con ustedes. Rashi dice en su comentario que se refiere al Brit Hadashah. Y todos nosotros sabemos lo que significa Brit Hadashah, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y tengo aquí conmigo el comentario de Rashi de la editorial ArtScroll. Y en la parte final de este libro de comentario de Rashi, en el libro de Vayikra, de Levítico, viene la parashá Bejucotai. Y la parashá Bejucotai, en la página 351, comienza desde la página 349, y en la página 351 dice, y comerán lo que ya había sido dado, y removeré lo viejo, y les daré a ustedes lo nuevo, y estableceré mi pacto con ustedes. Y dice el comentario de Rashi, estableceré mi pacto con ustedes, un nuevo pacto. No es como el primer pacto, el cual ustedes anularon con el pecado cuando hicieron el becerro de oro, sino que este será un Brit Hadashah, un nuevo pacto, el cual jamás podrá ser anulado. Y entraré en un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, y haré un Brit Hadashah
que no será como el primer pacto, dice Rashi en este comentario. Si los padres de la iglesia hubieran leído a Rashi en su tiempo, hubieran entendido que jamás hubieran puesto Antiguo Testamento a diferencia del Nuevo Testamento al inicio de los evangelios. Ellos hubieran dicho, Jeremías 31 es donde empieza el nuevo pacto, y hubieran dicho, a partir de ahí comienza el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Pero como la iglesia vino a instituir la teología de reemplazo, ellos dijeron, Israel falló y pecó, el Eterno los desechó, ahora la iglesia es el Israel del Eterno. Y ellos pusieron inicuamente, vinieron y establecieron que ahora la iglesia, ellos son el Israel del Eterno. Y a este pensamiento, a este tipo de doctrina se le llama teología de reemplazo, en el cual las naciones establecen que Israel ya no es el elegido del Eterno, sino ahora las iglesias. Y no hay nada más alejado de la verdad que esto. Y Rashi dice, estableceré mi pacto con ustedes. Rashi dice en su comentario que se refiere al Brit Hadashah, un nuevo pacto. Y Rashi enfatiza que con el pecado del becerro de oro el pueblo transgredió el pacto. Pero al arrepentirse y mantenerse en obediencia, dice él, no es bendición completa, sino solamente es ausencia de la maldición. Por lo tanto, se establecería un nuevo pacto cuando la nación se mantuviera en obediencia a la Torá. ¿Cuándo iba a ser establecido el templo en Jerusalén? Cuando la nación se mantuviera en obediencia. ¿Por qué no tenemos templo hoy en día? Las oraciones diarias del Sidur nos lo aclaran. El templo ha sido destruido por culpa de nuestras transgresiones y ya no tenemos ni al Cohen, ni al Leví, ni al israelí haciendo lo que les corresponde. Y en este contexto podemos entender cuál es verdaderamente el Brit Hadashah. El Brit Hadashah no es comenzar a leer de Mateo en adelante. El Brit Hadashah es cuando la persona se arrepiente y clama por una redención y solamente en el nombre de Yeshua, dice el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cualquier persona que no entiende esto no sabe lo que es lo que habla Jeremías. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. ¿Cuándo? Cuando se arrepientan. Jeremías 31, 4. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un Brit Hadashah con la casa de Jacob y en la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo, aunque fui marido de ellos, dijo el Eterno, mas este es el pacto, el Brit, que haré en la casa de Israel y después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi Torah en sus almas, las escribiré en su corazón y seré a ellos yo por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conozcan al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Hace un par de días estoy inscrito en un grupo de WhatsApp de una sinagoga en Nueva York y uno de los miembros del grupo de WhatsApp estaba haciendo una pregunta a todos los miembros que estaban ahí. Dicen, me topé con un artículo en una revista ortodoxa y alguien estaba buscando establecer una yeshiva que fuera más accesible a la comunidad judía en Nueva York. Y dicen en ese artículo, necesita la comunidad judía más yeshivot que sean, entre paréntesis, accesibles. ¿A qué se refieren con accesibles? Y dicen ellos, accesible es que pueda venir a la yeshiva no solamente el judío conservador, sino el judío reformista, así como el judío ortodoxo y el ultraortodoxo. Y ellos mismos se preguntan que no hay suficientes yeshivot dentro de la comunidad judía en Nueva York para que vayan ahí los jóvenes hoy en día, que tengamos que diluir el tipo de escuela que creemos que necesita la comunidad. Y al final comentaban en este grupo de WhatsApp diciendo,
que la negociación de cómo el pueblo de Israel enseña la Torá al grueso de la comunidad no debe ser negociante en el aspecto de tratar de diluir o hacer accesible a todos los miembros de la comunidad de acuerdo a su grupo en su contexto de interpretación de los mandamientos. ¿Qué me refiero con esto? Que cada vez que nosotros queremos alterar o interpretar los mandamientos porque no queremos obedecerlos, no nos queremos adaptar a los mandamientos de la Torá, sino que queremos que ellos se adapten a nuestra sociedad, entonces estamos diluyendo las bendiciones del Eterno porque no queremos adaptarnos al pacto que Él está haciendo. Si la primera vez que Él habló de su pacto lo transgredimos formando un becerro de oro, y cuando nuestro maestro Moshe descendió del monte Sinaí y vio que la comunidad ya había roto el más grande de los mandamientos, que es amarás al Eterno tu Elohim, ahí ya habían roto toda la Torah, porque el que rompe uno, dice el libro de Jacob o Santiago, el que rompe uno rompe todos los mandamientos. En este sentido, el segundo más importante versículo es amar a nuestro prójimo, pero el tercero enseguida de estos dos más grandes es la importancia del estudio de la Torah, y de Jucotai está enfatizando precisamente la importancia del estudio de la Torah. El libro de los Hebreos, en el capítulo 7, del verso 11 y el 12, dice, pues si la perfección era por la Kejuná levítica, por los Kohanims, descendientes de Aarón, porque bajo esta Kejuná recibió el pueblo la Torah, ¿qué necesidad había de que se levantase otro Cohen según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues traspasada la Kejuná, es necesario que también se haga un traspaso de la Torah. Esto viene en el Hebreos 7, del 11 al 12. Y luego viene en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 7, pero ahora del 19 al 20, dice, el mandamiento precedente ciertamente queda abolido por su debilidad e inutilidad, porque nada perfeccionó la Torá, sino la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Y tanto más en cuanto no es sin juramento. En otras palabras, hay dos tipos de Kejuná. La Kejuná que venía por medio de los descendientes de Aarón o de la casa de Leví, de los cuales el Eterno habló. Lo voy a leer en el capítulo 7, dice, verso 8. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman diezmos, más allá aquel del cual está dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Verso 11. Si pues la perfección era por la Kejuná de Leví, porque bajo ella recibió el Eterno al pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantase otro Cohen según el orden de Melquisedec? Y esta palabra que se levantase en el idioma griego es anistemi, significa que se ponga de pie. Dice el verso 12, pues mudada la Kejuná, y esta palabra mudada en el idioma griego es la palabra que viene en la concordancia de Strong, es la número 3331. El número de esta palabra mudanza es metatesis, y la palabra metatesis no significa cambio, como si yo fuera a hacer un cambio de ropa. Si me voy a cambiar de ropa, quiere decir que me quito la que traigo y me pongo otra diferente a la que traigo. En este contexto está traducido erróneamente, no dice pues mudado el sacerdocio, no significa quitándote un sacerdocio y pon otro sacerdocio. Metatesis significa transferencia, porque habiendo transferencia de Kejuná, era necesario que también haya transferencia de la Torá. En otras palabras, yo siempre lo ilustro en el sentido de una carrera de relevos. La carrera de relevos es que cuando están corriendo un equipo contra otro equipo, corre uno de los miembros del equipo con una estafeta, que es un pedazo de madera, un cilindro, y va corriendo lo más que puede, y cuando va a llegar a donde está el otro compañero, el compañero comienza a correr, y el que ya trae la estafeta
sigue corriendo, y el que va corriendo toma la estafeta del que viene atrás y le pasa la estafeta. Esto es lo que se refiere metatesis, transferencia, porque habiendo transferencia de la quejuna, no significa que el Eterno desechó a la tribu de Aarón, perdón, a la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón, sino que solamente los levantó con el propósito de que ellos transfirieran la quejuna al sacerdocio de Melquisedec. Y pues, habiendo transferencia de la quejuna, es necesario que también haya una transferencia de la Torá. En otras palabras, que la meta de la Torá es llevarnos al Mesías. Y Moshe vino y recibió la Torá en el monte Sinaí y la entregó al pueblo de Israel, esperando, dijo él mismo en el libro de Deuteronomio, profeta como yo les levantará el Señor, a él le entrego yo la estafeta. No hay cambio del judaísmo del siglo I, no hay cambio del judaísmo de tiempo de Moshe, lo que hay es una transferencia de la quejuna. Ahora Moshe le entrega la estafeta a Yeshua, y cuando Yeshua viene y transforma los corazones, entonces establece un Brit Hadashah en el corazón de cada uno de los creyentes. Bendito sea el Eterno. Dice el verso 15 en el capítulo 7 del libro de Hebreos, dice, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se pone de pie otro Cohen. Voy a ir al verso 18. El mandamiento precedente ciertamente se abroga, y quiero enfatizar que esta palabra abroga también está erróneamente traducida, porque la palabra abroga en el idioma griego es el número 115 de la concordancia de Strong's y se llama atetesis, y atetesis significa hacerse a un lado. Por lo tanto, si lo tradujéramos en ese contexto, diría, y el mandamiento precedente o la Torá entregada a Moshe ciertamente se hace a un lado por su debilidad e inutilidad, o el propósito, porque el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Si la Torá no nos lleva a Yeshua, no cumple su propósito. Y aquí en el sentido que lo está explicando el escritor del libro de los Hebreos, está diciendo que en el contexto como fue entregada a Moshe y él entregó al pueblo de Israel es para llevarnos al Mesías. Una vez llegando al Mesías, la Torá se hace a un lado, porque el que ama no roba, el que ama no transgrede, el que ama la Torá y ama al Mesías cumple los mandamientos por amor y no tiene que estársele recordando constantemente que tiene que hacerlo porque él ama el hacer la Torá. En este sentido, la Torá dice, cumplí mi meta, pero no es que se quita o desaparece. Al contrario, estamos enfatizando, dice el libro de los Romanos. Entonces, si entendemos que la Torá nos lleva al Mesías, deshacemos la Torá, dice, no, al contrario, establecemos que la Torá es santa, es pura y es buena, porque conocemos a Yeshua por medio de la Torá. Y en este contexto es lo que el Brit Hadashah es establecido con la casa de Israel, así como con la casa de Judá. Pero todo es en base al que siembra y al que cosecha. ¿Quién es el que siembra? El Mesías ben Yosef. ¿Quién es el que cosecha los frutos del Mesías ben Yosef? El Mesías de la casa de David, que viene a establecer el templo, viene a establecer el reinado cuando él regrese prontamente en nuestros días. Verso 19 del capítulo 7 del libro de los Hebreos. Porque nada perfeccionó la Torá, mas hizo la introducción de una mejor esperanza. Y esta palabra introducción es en el Strong's la número 1898 y es la palabra griega episagoge. Episagoge significa una intensa guianza. Si lo interpretamos en ese contexto, dice, porque nada perfeccionó la Torá, mas hizo una perfecta guianza. O sea, la Torá fue una perfecta nana, un perfecto ayo, fue un perfecto cuidador porque nos lleva a la perfección, que es el conocimiento de Yeshua. Y el conocer a Yeshua y establecer el Brit Hadashah, como lo interpreta Rashi en este contexto, nos está diciendo que la Torá constituye Kohanim a hombres débiles, mas la palabra del juramento que vino después de la Torá. ¿Qué significa después de la Torá? Que la Torá fue dada en el monte Sinaí
en cierta época, mas cuando vino el rey David, escribió el libro de Salmos, y en el libro de Salmos 110, en el verso 4, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la palabra del juramento después de la Torá, por labios del rey David, dice que ha hecho al Hijo perfecto eternamente porque ha sido establecido como un Cohen de la Torá del Eterno y de este Brit Hadashah con juramento. Juró el Señor y no se arrepintió. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 7, 8 y 9 del libro de los Hebreos para entender el contexto de lo que está hablando acerca del juramento para establecer a Yeshua HaMashiach como aquel que viene a establecer el Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Volviendo a la parashá Bejucotai, dice el capítulo 26, verso 3, si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, si guardas mis mitzvot y los practicas, dice el Eterno, vendrán todas estas bendiciones. Habrá paz y habitarás seguro en tu tierra. Shomer be asitem, si los guardas y los haces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice, toda escritura. Cuando Rab Shaul le escribe esta segunda carta a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento, apenas estaba en proceso. En este contexto podemos interpretar que el Tanakh, la Torah, la Torah, los Nabaim, los profetas y los escritos, estos tres grupos de escritos, el Tanakh se está refiriendo. Dice, toda escritura, todo el Tanakh es inspirado divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir injusticia, para que el hombre del Eterno sea perfecto y perfectamente equipado para toda buena obra. Ya en el siglo I también se establecía que el estudio de la Torá, de los Mizbot y de los Jukim del Eterno tienen que guardarse, protegerse y practicarse. Es la manera en cómo vamos a ser librados de la tojajá, de la reprensión que el Eterno tiene para el pueblo de Israel cuando no guardamos los mandamientos que son los que nos llevan al Mesías. Si no los guardamos y los practicamos, imposible conocer la persona de Yeshua HaMashiach. Ameilut me Torah. Ocuparse en la Torah significa trabajar por la Torah, sudar por la Torah. Es lo que esta parashá nos insta a hacer. Trabaja por la Torah, involúcrate en la Torah, suda por la Torah, desvélate por la Torah, invierte en la Torah. Ameilut me Torah. Ocúpate en guardar y practicar los mandamientos. Si tienes tu trabajo secular que te ocupa 8 o 10 horas, tienes que hacer tiempo para estudiar la Torah. Precisamente es el mandamiento para los varones, más que sobre las mujeres. Trabajen, dice el libro de Juan, capítulo 6, 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló el Padre, que es el Eterno. Esto dice el Mesías en el libro de Juan. Trabajen. Ameilut me Torah. Ocúpate en la Torah. Suda por la Torah. Desvélate por la Torah. Invierte por la Torah. Es lo mejor que puedes hacer en tu caminar con el Eterno. La semana pasada vimos en la parashá Bejar que el pecado también viene en múltiplos de 7. No estudiar la Torah es abandonar Da'at, el entendimiento. Cuando uno no estudia la Torah, lógico que no va a cumplir los misbot. Y cuando uno no les interesan los misbot, lógico que cuando otros los estén estudiando, le va a decir, ¿por qué haces eso? ¿Para qué guardas Shabbat? ¿Para qué comes kosher? ¿Para qué gastas dinero en esos alimentos? ¿Para qué te involucras en eso? Etcétera, etcétera. Y cuando una persona llega a este nivel 3 de rechazar a los que sí guardan los mandamientos, termina desechando a los sabios de Israel. Hoy en día no es novedad que en muchos grupos de estudios de la Torá, de los grupos no judíos, los que venimos a los pies del Eterno por medio de Yeshua HaMashiach,
Mucha gente desecha a los sabios de Israel. Muchos dicen, nosotros no somos ortodoxos, nosotros somos Israel, nosotros somos los que venimos entre las naciones, no tenemos que hacer esto. Y la pregunta es, ¿y quién dice que no debemos hacer eso? ¿Y quién dice que sí debemos hacer eso? ¿Cómo puede el Eterno establecer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá? De esa manera, tiene que haber un solo entendimiento de una sola Torá. Número 5, cuando desechan a los sabios de Israel, no dejan que otros guarden los misbots. Precisamente es lo que hoy en día se está haciendo. Número 6, negar la validez de los misbots. La gente dice, ¿y para qué? Si hago esto me va a ir bien y si no lo hago me va a ir mal. Es una lógica de este mundo y la gente comienza a negar la validez de los mandamientos. Y número 7, negar que el Eterno tiene dominio sobre su creación. El producto de todos estos 6 errores es llegar al número 7, llegar a la impiedad de negar que el creador del universo existe. Entonces, podemos entender en este contexto que la obligación de guardar los mandamientos recaen sobre los varones del pueblo de Israel. Todas las mañanas es obligación de los varones levantarnos y hacer shaharit. La mujer tiene suficiente trabajo en la casa enseñando a nuestros hijos también la Torá, haciendo el alimento, meditando en la Torá, etc. El trabajo de la mujer es mayor que el del hombre. El hombre tiene que enfocarse en el estudio de la Torá y también enseñar a los hijos, pero la madre, la mujer, las entrañas de misericordia que está en el hogar, ella no tiene que hacer tanto trabajo. Ella no está obligada a meilut metorá, no está obligada a sudar por la Torá. Puede hacerlo si lo desea, pero no es su obligación en este caso de la mujer. En otras palabras, la mujer sabe la importancia de que, ¿cuál es la diferencia entre 5 que persiguen a 100 o que 100 que persiguen a 10,000? La mujer sabe que para que su esposo se imponga sobre 20 enemigos, tiene que estudiar la Torá. Y sabe que necesita la fortaleza para poder él mismo imponerse sobre 100 enemigos que vengan en contra del conocimiento de la Torá, del Mesías y del establecimiento del Brit Hadashah dentro de la comunidad de Israel. Cuando la mujer entiende estos conceptos, es más que la ayuda idónea, es vida entre los muertos, es vivir como en el jardín del Edén, el tener una mujer que te apoya y que te ayuda y dice, ponte a estudiar la Torá y deja de estar perdiendo el tiempo en ese juego de fútbol, etcétera, etcétera. Cuando la mujer nos enfoca a hacer las cosas que el Eterno nos manda, hacemos un equipo perfecto y traemos bendición grande al pueblo de Israel. Hace tiempo yo creía que, hace tiempo hasta antes de esta parashá, que cuando uno se involucra en el servicio del Eterno y no es nuestra obligación, sino lo haces voluntario, uno dice, voy a recibir bendición porque lo estoy haciendo con todo mi corazón, pero en realidad es nuestra obligación y la obligación tiene que hacerse con todo tu corazón. En otras palabras, no nos equivoquemos diciendo voy a hacer esto porque anhelo hacerlo o porque me deleita hacerlo, sino que también tienes que hacerlo aparte porque es tu obligación. Eres varón, administra tu tiempo y haz tu obligación. Eres mujer, apoya a tu hijo o a tu esposo y que la Torá sea proclamada empezando en nuestro hogar. Amén. Y es por eso que viene el Shalom Bayit, la paz dentro del hogar, o el Shalom o la paz en medio de la comunidad de Israel. En otras palabras, es obligación del varón estudiar la Torá principalmente, pero no es prohibición para la mujer que lo haga. Y la mujer puede hacerlo y es voluntario si ella lo quiere hacer. Los sabios de Israel nos explican en el Tratado Shabbat que no es igual la recompensa para la mujer que estudia la Torá como la recompensa para el varón que estudia la Torá. Porque si la mujer es voluntaria y no es su responsabilidad, el Eterno la bendice. Pero cuando el varón hace lo que le corresponde, recibe el beneficio de parte del Eterno. ¿Quién recibe mayor recompensa? Dicen los sabios de Israel. Ellos contestan en este tratado Shabbat, a quien le pertenece la obligación. ¿Cómo puede una mujer recibir mayor recompensa? Cuando una mujer ayuda al varón
a que estudie la Torá, ella recibe igual recompensa. Por ejemplo, si está alguien en la congregación poniendo botellas en las mesas, está un varón poniendo botellas en las mesas y entran dos hermanas, la esposa y otra hermana, la esposa y una prima o su hija, etcétera, etcétera. Y entran dos mujeres, o la esposa y una hija, y la esposa dice, yo hago lo de las botellas, tú ponte a estudiar la Torá. Entonces, el beneficio para ella es igual al beneficio que el varón va a recibir por estudiar la Torá. Pero si la otra jovencita, la hija o la otra amiga dice, voy a estudiar Torá unos minutos, y la otra dice, yo acomodo las botellas, la jovencita que va a estudiar la Torá no recibe el mismo galardón que la que le dijo, yo acomodo las botellas para que tú estudies Torá. Los sabios de Israel nos dicen que el mérito le pertenece a quien le pertenece la obligación. Entonces, el que le quita la tarea y el que está haciendo la tarea está obligado a estudiar la Torá, recibe el beneficio porque está cumpliendo con su responsabilidad. Y los sabios nos dicen que la inclinación al mal o el ataque del enemigo viene más fuertemente sobre el que tiene la obligación más que sobre el que es voluntario. Porque si el enemigo logra distraer o quitar de su responsabilidad al que es responsable, valga la redundancia, pierde las bendiciones esa persona. Entonces, en este sentido, es de grande importancia que el que es responsable se enfoque en sus responsabilidades, en este caso del estudio de la Torá. Todavía no llegamos a las admoniciones o a la tojajá, que es muy largo toda esta parashá y el tiempo no es suficiente, pero involucrarnos en el estudio de la Torá es estar seguros que no vendrá destrucción al santuario y no vendrán todas las maldiciones y todo lo que habla la parashá cuando hacemos lo correcto dentro de nuestras comunidades. Tenemos que ocuparnos en el estudio de la Torá. Trabajar en el estudio de la Torá, aunque es obligación de todos, no se refiere solamente que es obligación del sabio, del rabí o del varón. La esposa, los hijos, todos podemos estudiar la Torá, pero tenemos que entender de quién es la responsabilidad de cada uno de los mandamientos de la Torá. Que los varones lleguen a la casa de estudio implica que otros hagan su parte. Cuando nos enseñan los sabios de Israel que la tribu de Zebulón eran bendecidos grandemente en el comercio y ellos suplían los libros de estudio para que la tribu de Isaacar estudiara la Torá, dicen los sabios de Israel, no significa que Zebulón se la pasaba haciendo transacciones y depósitos en los bancos, diciéndole a Isaacar, tus libros, compra todo lo que necesites, yo ya hice mi parte. Y Isaacar decía, disculpa Zebulón, pero no estás exento de tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacer negocios durante tus 8 horas de trabajo y estudiar lo que te resta de la tarde o del día. El ayudar no te exime de tu responsabilidad de estudiar. En otras palabras, si invertimos nuestro sudor, nuestro desvelo y nuestro dinero en la Torá, no nos exime de nosotros mismos conocer los mandamientos del Eterno. Y estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Conocer al Mesías de la casa de Yosef, que le entrega la estafeta al Mesías de la casa de David, es que todos somos responsables dentro de la comunidad de Israel y que somos parte de este pacto que el Eterno hace con toda la comunidad de Israel. Apoyarnos unos a otros. Me voy a ir más adelante. Verso 14 del capítulo 26 dice, mas si no me escuchan y no hacen todos los mandamientos y mis decretos, y mis decretos repudian y mis leyes rechazan su ser para no hacer todos mis mandamientos, para anular mi pacto, también yo haré lo mismo a ustedes, ordenaré sobre ustedes pánico, lesiones inflamatorias, fiebres abrasadoras que debilitan los ojos y minan la salud de sus almas, y sembrarán en vano su semilla. Aquí tenemos la primer serie de consecuencias por no guardar y estudiar la Torá. Y viene en el capítulo 26, desde el verso 16 en adelante, vienen las primeras admoniciones hasta el verso 17. Son 7. Pánico,
lesiones inflamatorias y fiebres abrasadoras. Sembrarás en vano, que serán consumidas tu cosecha por tus enemigos. Educarás a tus hijos y sus pecados vendrán y los destruirán sus enemigos. Serán abatidos delante de sus enemigos ustedes y los dominarán quienes los odian. Los enemigos te golpearán y contra sus enemigos se subyugarán. Huirás sin que nadie te persiga. Dice el libro de Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué es considerado impío? Porque llegó a este nivel número 7. Número 7, que no guardaste los mandamientos y vino sobre ti pánico, vino que trabajaste mucho y no consumiste el fruto de tu labor. Tus hijos no escucharon tus consejos y vino destrucción contra ellos. Tus enemigos destruirán a tus hijos. Serán abatidos delante de ti tus hijos por medio de tus enemigos y los dominarán quienes los odian. Enemigos te golpearán y contra sus enemigos te subyugarán. Es la primera admonición. En el verso 18 al 20 viene la segunda admonición. También en grupo de 7. Romperé el orgullo de tu poder. Convertiré sus cielos en metal y tu tierra convertiré en bronce. Para hacer énfasis, nada más quiero recordar que el primer versículo donde comienza la parashá dice, mis lluvias en su momento y dará a la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Cuando el árbol del campo no da su fruto, cuando la tierra se convierte en bronce y los cielos en metal. Ningún árbol va a dar fruto y la tierra no va a dar ningún su fruto. Se agotará en vano su fuerza, tu tierra no producirá, el árbol no crecerá y los árboles que existen no van a dar su fruto. Qué terrible debe ser llegar a este segundo nivel de advertencias del Eterno por no estudiar la santa y bendita Torá. Tercera serie, que viene en la Torá del capítulo 26, verso 21 al verso 22. Incitaré contra ustedes la bestia del campo, desposeeré a sus hijos, diezmaré su ganado, número 3, disminuiré la población, número 4, desolaré a sus caminos, número 5. Si a pesar de ellos se corrigen hacia mí y conducen conmigo erráticamente, yo también me conduciré con ustedes erráticamente y los azotaré yo de 7 maneras. Bueno, ahí venían 7, nada más apunté 5. La cuarta serie, traeré sobre ustedes espada, se congregarán en sus ciudades, pestilencia en medio de ustedes, los entregaré en mano del enemigo, les romperé el sustento del pan, hornearán 10 mujeres su pan en un solo horno, comerán y no se saciarán. Y por último, la quinta serie, comerán la carne de sus hijos. Esta viene a partir del verso 27 en adelante. Dice, comerán la carne de sus hijos, destruiré tus altares y eliminaré sus ídolos solares, arrojaré sus cadáveres sobre sus ídolos que tenían en sus azoteas y los rechazará mi ruaj. Haré de sus ciudades ruinas, desolaré sus santuarios y no inhalaré sus aromas, el Ketoret. Desolaré la tierra de Israel, los dispersaré entre las naciones y su tierra será yerma. Todas estas son las consecuencias de que nosotros no obedezcamos los mandamientos del Eterno. Y la tierra, por esta causa, tuvo que ser obligado el pueblo a salir del territorio de Israel. Voy a regresar a las imágenes. El pueblo de Israel fue exiliado por todos los Shemitots, dice la parashá, verso 34, dice, entonces se apaciguará la tierra por sus años sabáticos durante todos los años de su desolación. Mientras ustedes están en la tierra de sus enemigos, entonces la tierra descansará y se apaciguará por sus años sabáticos. Todos los años de su desolación descansará lo que no descansó en los años sabáticos de ustedes cuando residían en ella. Los sabios nos dicen que esto se refiere a los 70 años que el pueblo de Israel fue exiliado hacia Babilonia. Desde que entramos a la tierra de Israel
hasta la destrucción del primer templo pasaron 850 años. Los primeros 14 años de la conquista no estábamos obligados a guardar la Shemitá y el Yobel. Pero el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, le dijo el Eterno: duerme sobre tu lado izquierdo 390 días y sobre tu lado derecho 40 días. Es un día por año. Si sumamos 390 más 40 nos da 430 años. Y dice, a Ezequiel se le da la orden 6 años antes de la destrucción del santuario. Si a los 430 años le aumentamos los 6 años que están hablando los comentaristas, nos da un total de 436 años, que si los dividimos entre Shemitot y Yobel, nos da un total de 69 Yobels. En otras palabras, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia fue por el tiempo desde que entramos a la tierra de Israel hasta la destrucción del santuario. El pueblo de Israel no obedeció los mandamientos de guardar la Shemitá, ni de tampoco practicar el Yobel, de dejar en libertad. Los sabios de Israel nos dicen, no es tanto que no los hicimos, sí los hicimos en su mayoría, no todos, pero nuestro error principal fue que no los guardamos con todo nuestro corazón. Lo hacíamos por obligación y al Eterno no le gustan las cosas a medias. A ningún esposo le gusta que se casen con él por su dinero o por el beneficio que le va a dar a la esposa o a la novia. Él quiere casarse porque le amen, porque él ama y porque quiere ser amado. Y el Eterno se desposó con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no debe amar al Eterno nada más porque le van a poner una casa en la tierra, un santuario, y le van a dar alimento suficiente. El Eterno se desposa con el pueblo de Israel por amor. El Eterno dijo, te encontré cuando eras